Si no recordás cuándo fue la última vez que usaste zapatos, o incluso qué día es hoy. Si la única razón de levantarte es para acostarte en otro lugar. That's l'esprit libre. Club Med. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una charla política. Nos vamos de los destinos, nos vamos de la economía, vamos a hablar de política. El turismo argentino hoy se enfrenta a una grieta y esa grieta se manifiesta en las próximas elecciones de la Cámara Argentina de Turismo. Fernando Corbalán versus Laura Teruel. Bienvenidos. Somos los que protegemos el sueño. Somos los que te invitamos a morder el verano, alimentando tus días, tus noches, endulzando tus horas. Somos tus cafés con amigos, por quienes se cambian más fácilmente de religión que de café. Somos la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires. Somos la asociación. Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar, nosotros mismos. Para alimentar y brindar hospedajes, para servir. Esa es nuestra misión. Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina, con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal. Bienvenido, Fernando. Gracias, muchas gracias. Momento de decisiones. Sí, la verdad que sí. Las próximas elecciones en la Cámara Argentina de Turismo, yo escribí hace poco algo relacionado con que de alguna manera es como que se había generado una grieta en el turismo. Cosa que antes no sucedía porque el turismo ha sido históricamente transversal a los partidos políticos, a las provincias, a la dirigencia, a todo. Sin embargo, en este momento la percepción es como que hay una grieta. ¿Cómo lo ves desde ahí, desde el otro candidato? No, yo lo que creo que hay dos maneras de imaginarse o de pensar cómo hay que gestionar el sector privado turístico argentino. Primero, vos hablaste de candidato y justamente ese rol implica una enorme responsabilidad. O sea, digo, hoy pararse y ofrecerse y trabajar y reunirse con gente y sumar voluntades y escribir ideas, hablan de la responsabilidad que implica presidir la Cámara Argentina de Turismo. No es solamente las 21 entidades que la conforman, sino es ese casi 1 millón y pico de trabajadores, según el último informe de la WTCC, que te dice, wow, la economía del turismo no es un temita liviano, o sea, es un tema pesado, pero que yo considero que hay que reinventar para que la sociedad argentina lo perciba como tal. O sea, vos alguna vez has escrito esto y lo hemos conversado, es decir, yo
nosotros muchas veces somos muy endogámicos, nos hablamos a nosotros mismos en el turismo, nos encanta contarnos lo maravillosa que es nuestra actividad, lo maravilloso de nuestros paisajes, pero no nos damos cuenta que para traccionar entre las fuerzas de la economía, por así decirlo, tenés que hablar en otro lenguaje y tenés que abrirte el lugar que el sector se merece. Nosotros cuando, ya en la época de Oscar Gessi, siempre me acuerdo que hablábamos de ser parte del grupo de los 6, ¿no? Y luego te dice, pero ¿y por qué no? O sea, digo, el turismo claramente es uno de los principales drivers de la economía argentina y creo que hoy están dadas las condiciones para recuperar ese espacio. Lo que sucede, y esto es una crítica velada que yo hago habitualmente, yo propongo que la actividad turística haga lobby para mejorar a la actividad turística. Es cierto, tenemos más de 1 millón de trabajadores vinculados directos o indirectamente a la actividad turística, que don José y doña María no terminan de conocer quiénes son, pero que claramente se vieron en la pandemia. Uh-huh. Y yo creo que hay que romper el molde de depender del Estado como entidad y como actividad para que esto se desarrolle. Una cosa fue el previaje, donde había que salir, pero de aquí en adelante me parece que, a pedido del propio presidente Milei, son los empresarios los que tienen que poner el caballo delante del carro. Algo escribí sobre eso, justamente de entender, y lo hablamos con vos el año pasado en tu programa, que me decías, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? Uh-huh. Es un cambio de paradigma. Totalmente. Es un cambio de paradigma, es una manera de gestionar el Estado totalmente distinto. Uno puede estar de acuerdo o no con esa visión del Estado, pero la realidad nos impone que esa es la mirada que hoy tiene el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo fue un poco más allá, nos dijo, nosotros queremos que los privados tomen la iniciativa uh-huh. y nos digan qué condiciones necesitan para desarrollarse, sin la intervención del Estado. Bueno, es un tsunami para la actividad turística, porque digo, fuimos criados, educados y formados en esta actividad turística, siempre apelando a la cooperación público-privada, que yo soy un convencido de que esa cooperación público-privada es intocable, porque es intocable en los principales países del mundo que tienen el turismo desarrollado. O sea, en los principales países no es un accesorio al turismo, es parte central del desarrollo económico. Cuando uno habla en España, el otro día contaba la anécdota, ¿no? La ministra de España hace un trabajo no para atraer turistas, España ya tiene un nivel le sobran turistas y empieza a tener otras problemáticas, pero está claro... Sí, de hecho hay destinos en donde claramente no quieren más turistas. Exacto, bueno, los conflictos que hubo en Barcelona y en varias ciudades. Entonces, vos te das cuenta que ahí lo que está claro es que la sociedad entiende perfectamente ese rol dinamizador del turismo, la economía, los sectores económicos lo reconocen como tal, y entonces las cosas suceden. Nosotros hemos crecido en el turismo sin herramientas de inversión, sin proyectos, digamos, de largo plazo que trasciendan las temporalidades políticas. El otro día lo decía, el Improtur ha sido una excelente herramienta para el sector público, el sector privado y las provincias. Son las cosas que siempre decimos, hay que defender. O sea, costó mucho llegar a eso. Somos un ejemplo en el mundo de tener un Instituto Nacional de Promoción Turística y hay que defenderlo como tal y hacerlo trabajar profesionalmente y mejorarlo día a día. Pero cuando vos hablas de la cooperación público-privada en el resto del mundo, los que ponen la plata son los privados. Son grandes empresas, ¿sí? Bancos, tarjetas de crédito, compañías aéreas, compañías de crucero y, si querés, algún destino. Pero la sensación es que acá, muchas veces, toda la promoción de Argentina en el exterior depende del Estado, del Improtur, sin ir más lejos. Y yo creo que eso tiene que cambiar. El que tiene que liderar tiene que ser el sector privado, no el sector público. Bueno, ese es un poco el desafío que conversábamos recién sobre el nuevo paradigma o el nuevo planteo de esta manera de entender el Estado de parte del Ejecutivo. Para eso hay que estar preparado. Nosotros tenemos una ventaja, y quiero ser muy claro con esto, que tenemos un secretario de Turismo que trasciende la cartera. O sea, absolutamente. Tener hoy un funcionario que fue vicepresidente de la Nación, que fue gobernador de la provincia más importante de la Argentina y casi presidente, digamos, electo, por unos puntos, por muy poco,
es una herramienta fantástica para que nosotros podamos trabajar en serio el turismo. Ahora, ¿qué tenemos que llevarle? Y aparte, perdóname, embajador, en el país que más Tenés turistas razón, aporta me olvidé, embajador en a la Brasil. República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que mejorar? Nosotros tenemos que llevarle propuestas concretas al secretario de cómo queremos o entendemos que la actividad privada argentina se quiere desarrollar. Y no tengo duda que él se va a sumar a esas ideas y las va a trabajar junto con nosotros. A ver. Antes nosotros recibíamos los planes del ministerio. Los planes estratégicos, los planes de desarrollo. Hoy eso no existe. Los tenemos que armar los privados. Ahora, para eso implica una gran responsabilidad. Pero a ver, yo no creo que Daniel Scioli sea el responsable de lo que nos está pasando. Creo No, que nada esto que ver. viene de hace muchísimos años y el cambio de paradigma, tanto a vos como a la otra candidata, Laura Teruel, les da la posibilidad de decir, a partir de acá, hagamos esto. Total. Y no seguir en la misma línea que venían siguiendo hasta ahora. Es que lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Sin ninguna Esto duda. me hace acordar a otro momento que lo hemos conversado en alguna oportunidad, cuando Débora Giorgi fue elegida ministra de Industria y Turismo. Era como, para nosotros fue un tsunami, fue una sensación de desamparo total y absoluto. Lo recuerdo porque Enrique Meyer se enojó mucho conmigo en esa época. Pero era así, o sea, la ministra era Débora Giorgi. Exacto. Y se peleó, se luchó por un ministerio, se hizo lobby, esto que decías vos, y finalmente se recuperó el Ministerio de Turismo. Pero ¿qué pasó? Tanto peleamos del sector privado por el Ministerio de Turismo, que cuando llegó el Ministerio de Turismo, los privados no estábamos preparados. No estábamos preparados para esta dimensión que tiene el turismo. No sé si. Sí. Entonces, a mí me parece que estos son los momentos en los que lo que hace falta es un cambio profundo, una manera distinta de gestionar. Tenemos que profesionalizar. Digamos, nosotros los directivos somos brillantes para pensar, somos excelentes CEOs o dueños o gerentes en nuestras organizaciones, pero cuando se trata de la gremial empresaria nos ponemos a hacer cosas que no nos corresponden. Entonces, yo creo en una CAT profesionalizada. Yo creo que tenemos excelentes valores y gente y recursos que nos pueden aportar. Yo quiero una CAT donde el empresario también venga a nutrirse, a capacitarse, a tener tableros de control, lo que hacemos en nuestras organizaciones. O sea, yo no puedo estar sentándome en una mesa y no tener un solo dato para discutir y debatir con los colegas. Bueno, yo te iba a preguntar eso porque existen elementos como para crear ese cuadro de control, pero no se utiliza. No se utiliza y también lo que de alguna manera hemos perdido es el ejercicio del debate y del intercambio de ideas. O sea, o estás a favor o estás no, acá hay que discutir. O sea, yo me acuerdo mucho con el tema del sistema aerocomercial. Hablar de cielos abiertos era hablar como no se podía tocar la palabra cielos abiertos en ciertas épocas. Y nunca nos dimos tampoco el tiempo de un debate serio. Entonces vos fijate la pendularidad que tuvo el sistema aerocomercial argentino, que de pronto va de un lado a otro. Hoy se entendió que es la desregulación, desreguló el Estado y tampoco hay 200 compañías que estén viniendo a la Argentina a volar. Aparte, no estamos en esa pendularidad, no estamos en el mejor lugar porque que te habiliten compañías aéreas a volar que no tienen aviones es por lo menos un desconocimiento de la materia. Y somos un destino remoto. El otro día también lo hablábamos, creo que fue en el evento de Destino Argentina, justamente la complejidad de operar el sistema en la Argentina, ¿no? Justo hubo una presentación de las líneas aéreas, donde la Argentina, ¿no?, de Ushuaia a La Quiaca, puesto en Europa, es de Madrid casi a Moscú o Minsk. Es decir, el tamaño de la Argentina es enorme. Sí. O sea, entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Vos antes me mencionabas lo del Estado y el rol. Digo, el turismo empieza cuando un pasajero llega. Para que ese pasajero llegue, tiene que haber un avión, tiene que haber un aeropuerto, tiene que haber una ruta que llegue a ese aeropuerto, en el mejor de los casos un tren o un subte que te acerque a ese aeropuerto, y si no, un medio de transporte terrestre. Tiene que haber infraestructura. Tiene que haber infraestructura. Y en muchas de nuestras provincias, que vos pongas un vuelo más o dos vuelos más y que coincidan en el mismo horario, porque son otras compañías aéreas, no tenés esa infraestructura.
Y yo creo que hay que visualizar eso. O sea, mi planteo es, ¿qué país turístico queremos? Ese es el debate, eso es un poco lo que me animé a escribir, de decir, no podemos ser pendulares, o si querés, no podemos ser un país exitoso turísticamente cuando lo hacemos por un tema de tipo de cambio. Se acabó eso. Hoy la realidad te golpea, hay una macroeconomía en la Argentina que va a durar, que te plantea que la Argentina no va a ser competitiva por tipo de cambio. Tiene que ser competitiva por otro montón de cosas. Y tiene un montón de cosas, ¿eh? Sin lugar a duda, gran responsabilidad de esa competitividad la tenemos que pelear en el Estado. Es decir, mejora de las cuestiones impositivas, reducción de las cargas laborales. Hay montones de temas con las provincias, con el Estado Nacional, que tienen que ver con lo que llamamos el costo argentino. Ese costo argentino hay que reducirlo, si no, no vamos a ganar competitividad. Y la otra tiene que ver con qué destino turístico queremos, lo que dijiste vos. Es decir, estar preparados para grandes volúmenes, pero matarnos en preparar a la Argentina en términos de calidad y de servicio para ese segmento de alta gama que entendimos que hoy sigue eligiendo, o media y alta, si querés, para hacerlo más amplio, que hoy sigue eligiendo nuestro país. Lo que pasa es que para mí ese debate, que lo tienen que dar los empresarios, probablemente el mejor lugar para darlo sea la Cámara, porque hay 21 instituciones asociadas a la Cámara. Sin embargo, la Cámara hasta ahora lo único que hizo fue preocuparse por la promoción en el exterior de la mano del Estado. Y yo creo que eso hay que cambiarlo fundamentalmente, porque desde los parques temáticos hasta el turismo de aventura, hasta el turismo médico, tienen algo que decir. Y sin embargo, parecería que tienen que acompañar a la manada. No están en la agenda. Bien. Y una de las cosas que planteo es que todos tienen que estar en la agenda. No puede ser que solo hagamos lobby para 2 o 3 sectores de la actividad turística. Ahora, por eso te digo, ahora hablamos de turismo de mayor poder adquisitivo, ¿correcto? ¿Cuáles son los segmentos que atrapan ese turismo de mayor poder adquisitivo? Los acabas de nombrar: turismo médico, LGBT, parques de atracciones, destino, los parques nacionales, los centros de esquí, los lugares, digamos, cinegético, el segmento MICE. Esos son los que te traen esos pasajeros más especializados, esos pasajeros que tienen que ver con, no están midiendo tanto el nivel de gasto, sino que están eligiendo el destino por lo que el destino significa y la experiencia turística que ese pasajero viene a tener. Entonces, pero eso tiene que tener un plan. No podemos apagar y prender. O sea, entonces, listo, cuando nos vienen 3 millones más de brasileños, estamos contentos y después nos desesperamos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como sector privado, y te lo vuelvo a nombrar al secretario. Yo creo que si nosotros le damos al secretario esta mirada, pero consensuada, trabajada entre todos los actores de la actividad turística, tenemos una oportunidad histórica muy importante. Muy importante, no porque, digo, el Estado nos definió una manera distinta de interactuar. Entonces, en esa manera distinta de interactuar, nosotros tenemos que madurar y nosotros tenemos que lograr poder trazar un plan de acción con medición, con indicadores, lo mismo que hacemos en nuestras organizaciones. Yo decía el otro día, tengo la suerte de por formación ser un outsider, si querés, en la actividad turística, pero que ya llevo 20 años metido de lleno. Lo que pasa es que hace 20 años probablemente congresos y convenciones no formaban parte del turismo, y hoy sí forman parte. Manuel, AOCA tenía una silla rotativa en la Cámara Argentina de Turismo, y le debemos a Marco Palacio tener un lugar permanente, ¿no? El mismo Marcos que trabajó fuertemente para que la CAT tuviera la Ley Nacional de Turismo, ¿no? Y esos famosos 20 puntos que creo que se cumplieron casi todos, nos quedaron 1 o 2 por ahí, pero... No, el día que se iba, el ministro Meyer cumplió con el último punto, eran 28. 28. Y cumplió con el último punto. Alberto Krupnikov, unas semanas atrás, cuando hablábamos de cómo la economía influía en la actividad turística, me decía algo que es muy cierto. Al principio yo no lo veía así, pero es muy cierto. El empresario tiene que adaptarse a la nueva realidad. Así, o sea,
La realidad cambió y lo que tiene que suceder ahora es que el empresario cambie para que siga teniendo negocio, independientemente de lo que se busque. Y ahí es donde yo digo, ¿qué tipo de país queremos? ¿Cómo nos adaptamos como país a esta nueva realidad? Porque ya pasó 1 año y medio y por las cosas que yo escucho, muy adaptados no parecería que estemos. No, lo que pasa es que se dieron 2 situaciones, creo yo. Todos estos ciclos, como bien dijiste vos, uno empieza a ver los cambios de tendencia, no se ven en el arranque, se ven al año o al año y medio. Hoy estamos en el pico, por así decirlo, del baño absoluto de realidad. Es decir, se están yendo más argentinos al exterior de los extranjeros que van a venir. Y vos decís, ¿si vamos a poder hacer algo desde la gestión turística para cambiar esa tendencia? No, porque eso tiene que ver justamente con la situación económica y la macroeconomía. Si hubiera otra macroeconomía, por ahí los números serían distintos. Pero ahora está todo el mundo obsesionado con esto de justamente de la balanza. Para mí no es relevante, porque digo, lo que importa es poner en valor lo que la actividad turística genera en todo el país. O sea, la actividad turística argentina, ese 1,5 millones de trabajadores, esos 7 puntos del PBI, son mucho más que el déficit de balanza comercial que tengamos porque muchos argentinos se van al exterior. Sí, lo que sucede es que, porque muchos argentinos se van al exterior, el interior del interior empieza a perder pasajeros. Y al perder pasajeros, los hoteles necesitan menos empleados para mantenerse, los negocios aleatorios a la actividad turística sucede lo mismo, entonces se van perdiendo las fuentes de trabajo. O sea, yo no digo que hablemos de vuelta de subvenciones, yo creo que no tiene que pasar por ahí, creo que tiene que pasar por otro lugar, o sea, por el lado impositivo, por el lado de brindarle facilidades al pasajero para que viaje al exterior, pero que también tenga la opción de visitar el interior. Hoy eso no sucede, hoy es más caro ir a un destino del interior que ir hacia el exterior, y eso complica un poco. Algunos de los papers que siempre volvemos, uno dice, a veces es un déjà vu, pero hay temas que son históricos y uno los vuelve a plantear en el ámbito gremial empresarial. Era la discusión sobre el tema de poder deducirse de impuestos a las ganancias el gasto en turismo nacional, ¿no? Uh-huh. Una cosa que se había discutido, que algunos especialistas decían que no tenía un gran impacto porque la cantidad de personas que pagaban impuestos a la ganancia en Argentina era muy bajo en relación a lo que es la masa total de asalariados. Pero bueno, son ideas. Yo creo que justamente a ese segmento que paga ganancias, si vos le decís que va a tener una mejora en su pago de impuestos, probablemente a lo mejor elija ir a Salta y no cruzarse a Brasil. O un impuesto diferenciado también. Mucho se habla de un impuesto diferenciado, también hablamos del tema de la deducción de la reducción del IVA a toda la actividad y el reintegro de IVA a todo el extranjero, viste que hoy solamente lo tenemos en hotelería. Yo creo que hay que buscar herramientas para la competitividad. Yo dividiría como en 2-3 capítulos, ¿no? Un tema que tiene que ver hacia adentro, de cómo funcionamos como sector privado, cómo planificamos, cómo armamos planes estratégicos, cómo ayudamos a nuestros empresarios a la toma de decisiones. Otro plano que tenga que ver con, llamémosle, la fiscalidad o la competitividad, entendida por mejoras en los temas laborales, en los temas impositivos, y el otro tema es la promoción y la definición del producto turístico argentino. Y hay que redefinirlo, hay que adaptarse. Yo coincido con lo que dijo, hay que adaptarse, pero tenemos que hacerlo juntos. O sea, es muy importante hoy, tenemos una ventaja enorme, tenemos infinidad de productos turísticos. No muchos países tienen la riqueza de productos turísticos que tiene la Argentina. O sea, realmente es una góndola, como dicen, ¿no? Sí. Los de las otras, es una góndola importantísima. Hay 2 desafíos. Uno es volver a unir la grieta, que es fundamental, porque la grieta nos impide, definitivamente nos impide. Yo creo que la grieta, Manuel, se une rápidamente con liderazgo y con convicción. O sea, si uno logra transmitir esa positividad, estas ganas de hacer las cosas bien, y la gente acompaña y uno devuelve y hay una interacción,
y todos se sienten parte, esa grieta se cierra rápidamente. Y un mensaje muy importante, yo lo dije, esta es una elección democrática dentro de una entidad sectorial. Al día siguiente nos tenemos que dar al mismo día, nos damos un apretón de mano, un beso, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, y hay que seguir trabajando por la actividad. Y aparte hay que entender que los dos candidatos, tanto Fernando Gorbarán de un lado como Laura Teruel del otro, son excelentes personas, son excelentes candidatos, son personas de bien. La grieta, es cierto, debería cerrarse al día siguiente. Absolutamente, estoy convencido de eso. Manuel, no voy a ser autorreferencial, voy a ser autorreferencial en cuanto a la entidad. Cuando nosotros empezamos con AOCA, tenía 5 buró de convenciones en la Argentina. Hoy hay 35 destinos que trabajan el producto, 31 buró de convenciones en todo el país. Eso se trabajó. Definitivamente creo que tienen una oportunidad única, sea Fernando Gorbarán o sea Laura Teruel, creo que tienen una oportunidad única de cambiar a la Cámara Argentina de Turismo y ojalá así lo hagan. Gracias, Fer. Muchas gracias. Descubrí un invierno con la magia de Jujuy. Un invierno que brilla con la energía viva de sus cerros y paisajes únicos. Explora rincones donde la naturaleza revela su misterio en un escenario que despierta tus sentidos. Anímate a recorrer valles donde el tiempo se detiene y la aventura comienza. Viví momentos que nunca olvidarás. Vení a Jujuy, magia pura. Algunos van por el silencio, otros por el rugido primordial que despierta al amanecer. En esos momentos, cuando la niebla acaricia los árboles y el cardenal respira, descubrís que no viniste a ver, sino a sentir. La verdadera aventura comienza cuando te permitís ser parte del ciclo, parte del ritual, parte del encuentro. La brama te espera, la vida te espera. ¿Qué estás esperando vos? Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez, aguas termales, paisajes, gastronomía regional y relax. Un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo.